trabajo como secretario, o sea, soy colega de Toto, aquí en El Salvador. Pues aquí el movimiento se llama MUC, Movimiento Universitario Cristiano. Ahí está. Que en cada país tiene sus diversas siglas, como acá CBU, pero que a nivel mundial nos une la familia de IFES, ¿no? Eso. Así que, contanos, ¿hace cuántos años que estás en el movimiento estudiantil? ¿Cómo fue que lo conociste? Yo lo conocí, bueno, mi primer día de clase en la universidad. Yo entré con mucha expectativa, recién había conocido del Señor y mi oración previa a entrar a la universidad era encontrar un espacio donde poder hacer algo. Y vi un anuncio, un cartel, digamos, a mano, mal hecho, feo, pero que indicaba el lugar donde ir y fui y la verdad que estando en esa reunión yo entendí que había llegado a un lugar en el que me quería quedar. Y desde entonces he estado involucrado sin parar ya hace 16 años. Qué bueno, 16 años. Así que has vivido muchas etapas del movimiento, de los estudiantes, de los obreros, me imagino. Sí. Muy lindo. Bueno, y contanos, ¿estás casado? ¿Con quién vivís? Estoy casado, mi esposa se llama Ingrid, también es psicóloga. Ella trabaja con niños y pues vivimos solo nosotros dos, no tenemos hijos hasta el momento. Así que dedicamos nuestra vida a las actividades que tenemos y al resto de familia. Qué bueno, qué lindo. Sí. Bueno, ¿y hace cuántos años que estás en este cargo de secretario general? ¿Cómo ha sido también para ustedes? Bueno, entré en el 2000, a finales del 2011, entonces creo que voy a 9 años de estar Wow. sirviendo, sí, ya hace un buen rato. Y pues ha sido una bonita experiencia. Eh, Me tocó entrar en un momento de crisis en el ministerio, transiciones que no habían sido hechas, en fin. Así que, como vos decís, me ha tocado ver muchas etapas del ministerio y pues en la etapa que me correspondió ha sido como reestructurar y volver a levantar y ver cómo también en todo ese proceso Dios nos acompaña. Y, y pues creo que eso, ¿no? Ver también cómo Dios ha obrado directamente en el MUC. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y hoy nos reunimos también para hablar acerca de este tema que nos convoca, el encontrándonos con nosotros mismos en medio de la pandemia. Así que bueno, nos quedamos en tus manos, Oliver, y bueno, que sea un tiempo para crecer juntos, para pensarnos y para también escuchar lo que Dios nos quiera decir. Así que, Muy bien. adelante. Bien, Tenemos, gracias. Perdón. Oliver, cuando vos quieras tenemos esas preguntas que vos habías planteado. Muy bien. Me gustaría que lo viéramos en este momento, que lo Bien. vean y que procuren responder de manera privada. O sea, ustedes pues lo escriben y luego va a haber una dinámica para compartir. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Bárbaro. Voy a ver si puedo ponerles una música. Y si no, yo les canto. ¿En dónde te encuentras? No me he olvidado de lo que estás pasando, tu inocencia ha sido robada y tu confianza quebrada. Escucho tu desesperación. Auxilio, ayúdame, ayúdame. Defender
distancia que no separe o te deje indefenso. Seré tu escudo, seré tu resguardo en todo momento. Escucho tu desesperación, auxilio, ayúdame, ayúdame. Te defenderé siempre, nunca solo pelearás. Creo que te rescataré. Marcharte siempre al frente, nunca solo pelearás. Creo que te rescataré. Escucho tu desesperación, tu aliento ya no puede sostener. Te defenderé siempre, nunca solo pelearás. Creo que te rescataré. Marcharte siempre al frente, nunca solo pelearás. Creo que te rescataré. Oh, te rescataré. ¿Está bien, Álvaro, o dejamos un poco más? Yo creo que ya, estamos bien ahí. Muy bien. Muy bien. Espero que hayan tenido un buen tiempo ahí pensando para responder. La verdad es que esta situación de pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Cuando parecía que el año iba a estar como cualquier otro, lleno de actividades, lleno de viajes, lleno de muchas metas que quizás nos habíamos puesto al principio del año o a finales del año pasado. Y de repente todo se para. Y lo impensable, ¿no? Se detiene la economía, se detienen las actividades de trabajo, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero lo cierto es que se paraliza todo. Y teníamos también de alguna manera preparados, no tanto preparados, sino que como bombardeados con tanta información y mirábamos así, ¿no? Primero la noticia cuando sale en enero de que hay un virus en China y todos pensamos, está muy lejos, no viene para acá. Y luego los primeros casos en Europa, y bueno, ya está cerca, pero como que está lejos aún. Está cerca, pero está lejos, no va a venir para acá. Todo esto nos venía de alguna manera diciendo que nos preparáramos. Y como está lejos al final y no lo vemos, no sentimos, seguimos en nuestra vida normal, en nuestra cotidianidad. Pero de repente sí llegó, pues, y se cerraron fronteras, se cerraron aeropuertos, se cerraron trabajos, las oficinas, y había que trabajar ahora en casa, y algunos viven solos, otros viven con familia o con otros amigos, no sé. Pero la cosa es de que estamos solos y estamos encerrados. Y creo que, no sé, al menos yo voy a hablar desde mi experiencia en esto, pero los primeros, cuando aquí decretaron los primeros 15 días de emergencia y de cuarentena, de domiciliar,
yo pensé, bueno, son 15 días, voy a estar relajado. Creo que fueron yo lo tomé como que si era una vacación, digamos. Tranquilo, esperar de que esos 15 días terminaran y volver a la actividad normal. Cuando iban 12, anunciaron 30 días más. Y entonces ya no fue tan fácil poder sobrellevar. Una de las cosas que primero pensé, bueno, el día es largo, aquí el sol sale muy temprano, sale a las 6 de la mañana, 6 y algo, y se oculta casi a las 6 también, o sea, tenemos casi 12 horas de sol. Y fue un poco como cambiar, cómo adaptarme a eso, porque al final de cuentas, la vida es un ir y venir de cambios. Al final, cuando ya estaba resignado a que esto iba a ser para largo, es cuando uno comienza a hacerse preguntas más existenciales, ¿no? Porque tiene el tiempo para hacerlo. Por lo general nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, bueno, estamos aprendiendo y nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a hacer operaciones matemáticas. Posteriormente vamos a la universidad, nos especializamos en una rama de la ciencia y seguimos aprendiendo, pero muy pocas veces aprendemos de nosotros mismos, o muy pocas veces tenemos tiempo para conocernos a nosotros mismos. Entonces, aunque tengamos mucho conocimiento académico, mucho conocimiento de aspecto científico, muchas veces no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde queremos ir. Entonces, creo que esta situación de pandemia que nos llevaba primero en un ajetreo de vida, esto nos hace una pausa que nos permite entender un tiempo que muy pocas veces quizás habíamos tenido. En esto es importante entender que la vida, como les mencionaba, es una constante de cambios. Henry Nouwen, en uno de sus libros, menciona de que el ser humano es eso, ¿no? La vida del ser humano es eso. Primero está en el vientre, donde tiene alimento, y cuando necesita algo, solamente succiona y ya tiene la vida hecha. Pero sucede el primer cambio, que es cuando nace y le toca adaptarse a que ya no puede solamente succionar, sino que tiene que llorar para poder alimentarse. Y cuando todo va bien, 4 años y a la escuela. Y entonces cambia, es otro cambio que hace que el ser humano también sufre ese cambio, porque los cambios se sufren. Y luego cuando todo va bien, cuando ya nos adaptamos a la escuela, luego nos adaptamos a la universidad y con toda la carga académica que pueda haber, estamos bien ahí, estamos cómodos y de repente, ¡pum!, es el momento de trabajar. Y entonces añoramos nuestro pasado universitario sin tantas preocupaciones y ahora pasamos a otra etapa. Y luego seguimos avanzando en la vida y de repente ya nos duele una rodilla, nos duele el cuerpo. Cuando comenzamos a envejecer, casi cualquier cosa nos provoca daño. Y entonces añoramos ser jóvenes y así es la vida. Y de repente ya envejecemos y morimos. Así que ya no hay forma de acomodarse o de adaptarse a eso. Hablo de esto porque es importante saber de que la vida es constante de cambio y en cada cambio que vamos teniendo en la vida se nos presentan oportunidades o detonantes, por decirlo así, para poder pensar, para poder reflexionar sobre lo que somos nosotros en ese momento de la vida. Porque en cada cambio, en cada etapa, somos nosotros físicamente los mismos o nosotros podemos sentir que somos los mismos, ¿no? Pero cada etapa nos hace una persona diferente o nos hace entender también la vida de una forma diferente. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, leer un libro hoy, bueno, que ustedes leyeron un libro hace 15 años, y yo lo vuelvo a leer ahora, como que hay algunas cosas de ese libro que antes me interesaron que ahora ya no me interesan, ahora me interesan otros,
o veo otras cosas que antes obviaba. Porque en el cambio también, en los cambios de la vida, también el ser humano va cambiando. Entonces, por eso en cada transición de etapa es importante preguntarse quiénes somos en esa etapa. Pero por lo general no, muy pocas veces se tiene ese tiempo y tiene que suceder algo como un evento extraordinario que nos haga sentarnos y pensar sobre qué es lo que queremos. Yo creo que algo que facilita la comunidad estudiantil es tener ciertos espacios anuales a un campamento y tener tiempos de silencio, tener tiempos para pensar, para reflexionar desde la palabra. Y esos son como pequeños, eh, pequeñas fuentes de agua en medio de un desierto de vida, por decirlo así, ¿no? En ese ajetreo de vida que podemos llevar. Pero también hay situaciones a veces que es por lo general lo que nos activa a pensar en esto, es cuando nos suceden cosas extraordinarias o alguna experiencia extraordinaria. A mí, por ejemplo, sobre esto, yo creo que hay algo que me marca la vida, reciente, digamos. Uno fue cuando participé de mi encuentro de formación de obreros, que definí quién era en ese momento y definí de alguna manera qué es lo que quería hacer en adelante, ¿no? Me propuse meta, tuve un propósito, digamos. Pero fue ese momento específico. Y luego pasó el tiempo. Y en el 2017 tuve un accidente en mi vehículo. Me dormí, yo vivo en otra ciudad que no es la capital, entonces iba de mi ciudad a la capital muy de mañana y me dormí. Estaba muy cansado y me dormí. El carro dio vuelta, me pasé llevando un poste del tendido eléctrico y veo las fotos y yo digo, o sea, el Señor realmente me cuidó. Y en una cuestión de segundos yo me desperté cuando sentí que el carro se había salido de la carretera y digo, el impacto y todo. Yo cerré los ojos y cuando abrí, ya estaba el carro con las llantas hacia arriba y yo asustadísimo. Y lo primero que hago es ver a mi alrededor y lo que había era ahí una plantación de maíz que estaba empezando a crecer. Y yo tuve ahí no sé, una epifanía. Algo me sucedió ahí que me hizo preguntarme muchas cosas. Preguntar y agradecer, porque por la gracia de Dios no tuve ningún malestar físico, o sea, no me lesioné, nada. Simplemente un pequeño rasguñón, nada más. Yo agradecía al Señor, pero a la vez me comenzaba a preguntar, Dios me ha dado una segunda oportunidad, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Y qué es lo que he hecho hasta este momento? Y comencé un montón de cuestionamientos. Porque es importante cuestionarse. Generalmente esperamos que suceda un detonante como es, un accidente, una enfermedad, una situación de ruptura familiar, no sé. Pero en casos como este, que la vida nos presenta la oportunidad para pensarlo, sí, tal vez con algún sufrimiento, pero que nos permite tener un espacio para reflexionar sobre qué es lo que queremos. Al final de cuentas, siempre es bueno detenerse para pensar quiénes somos. Por lo general, nuestra sociedad también, mucha gente en esta sociedad basa el sentido de la vida en lo material. Y esta charla se trata de eso, sobre cómo encontrarle sentido a la vida, pues. ¿Qué es lo que queremos ser y quiénes somos? Yo recuerdo en mi pueblo que había una señora que tenía una casa muy bonita, pero que le costó mucho terminarla de construir. Ella siempre había querido tener una casa de 2 niveles. Cuando la terminó de construir, ella no podía subir al segundo nivel porque las rodillas ya no le servían. Entonces ella siempre comentaba eso, ¿no? Dediqué mi vida, trabajé mucho para tener esta casa y al final no la he podido disfrutar.
y no la voy a poder disfrutar porque ya no puedo subir. Mucha gente dedica toda su vida o centra su vida en conseguir algo material. Y por lo general nosotros que cuando vamos a la universidad y todo, vamos a ir o vamos a tratar de construir nuestra identidad desde la profesión que tenemos. Es como un impulso natural. Entonces, esa identidad que se construye por mi profesión, por decirlo así, pero también por el afán o por tratar de encontrar en lo material también mi identidad. Pero ¿por qué es importante conocernos a nosotros mismos? Yo considero que es importante conocernos a nosotros mismos porque en primer lugar nos permite aceptarnos, nos permite amarnos, nos permite autoconocernos, identificar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras carencias. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de preguntarnos esto, de identificar esto, nos hace reencontrarnos y sentir, bueno, eh, he caminado todo este tiempo y quizás he tenido este miedo, quizás he tenido este dolor, que al final no me deja ser feliz o encontrar el sentido bien de la vida. Pero sobre todo, no, como la exigencia de esta sociedad nos hace estarnos presionando mucho, nos hace dedicar el tiempo a otras cosas que no necesariamente son importantes. Pues no quiero decir que lo material no sea importante, lo es, pero no lo es todo. La vida es mucho más que eso. Y es la exigencia de esta sociedad muchas veces hace que nosotros le perdamos realmente el interés a la vida o entendamos lo que es la vida. Y como nos autoexigimos también, entonces cada vez de que nos equivocamos, cada vez de que nos va mal en las cosas, cada vez de que algo nos causa dolor, nos culpamos a nosotros mismos porque creímos, porque no nos esforzamos lo suficiente. Y en fin, somos bastante autoritarios con nosotros mismos muchas veces. Cuando en realidad nosotros somos lo que somos porque no solo la vida se está basada en los éxitos que tenemos o con los avances que tenemos, sino que se construye también vida cuando nos equivocamos o cuando sufrimos. Eso nos hace también ser. Cuando no somos conscientes de eso, muchas veces nos enfocamos solamente en los éxitos, entonces nuestra vida se vuelve bastante bien mercantilizada, ¿no? O sea, si logramos algo, entonces somos buenos, pero si no lo logramos, entonces fracasamos. Y no necesariamente la vida es así. Por otra parte, también nos permite hacer este autoanálisis, también nos permite encontrar un propósito en la vida. Piense que nosotros podemos tener casa, podemos tener todo lo material, pero si no tenemos un propósito para vivir, de nada sirve que tengamos lo demás. El propósito nos impulsa, el propósito nos alimenta, nos da el ímpetu de despertarnos en la mañana, nos da la satisfacción de terminar la jornada, porque sabemos que estamos haciendo algo que está haciendo una diferencia, que está provocando un cambio. Esto nos lleva a hablar de otro aspecto, y es que también conocernos a nosotros mismos trasciende nuestra individualidad. Porque podemos pensar, estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, de hacer un autoexamen de quiénes somos, pero eso se hace, en primer lugar, para amarnos, para aceptarnos, para conocernos, pero también esto que acepto, esto que amo de mí mismo, no solamente es para acá, no es solamente hacia adentro, sino que se refleja en mis relaciones con los otros. Entonces, cuando yo soy mejor persona, cuando yo me autoconozco, voy entonces a reconocer al otro. Y al final de eso se trata también la vida. Creo que más que la felicidad más que todo,
es hacer que las personas que nos rodean estén bien. Hay cierta satisfacción, ¿no? Como un papá, una mamá, va a ser feliz cuando su hija es feliz o cuando hace todo lo posible para que sus hijos tengan una buena vida, ¿no? Tengan una buena educación, tengan buen acceso a educación, a salud, porque hacer el bien a otro nos hace bien también a nosotros. Entonces, no solamente se trata de autoconocernos porque tipo coaching, ¿no? De querer ser mejores nosotros para ser más productivos, no. Se trata también de estar bien con nosotros mismos, porque esto nos permite acompañar, amar y hacer más cambios trascendentales en la vida de otros. Por eso creo que esta pandemia nos ha permitido, hemos tenido el tiempo y probablemente más de algún momento, quizás sin ser consciente de lo que estábamos haciendo, nos hemos sentado y preguntado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿O quién soy yo en este momento de la vida? Y quizás lo hicimos después de que ya no hubo nada que ver en Netflix, ya no hubo nada que ver en ninguna otra plataforma y era el momento en el que ya estábamos solos. Y como nosotros, aunque estemos solos, no valoramos estarlo, eh, creo que esta situación de la pandemia nos ha permitido tener ese espacio. Y quizás no hemos tenido la manera de poder autopreguntarnos, pero creo que el ejercicio que de alguna manera hemos hecho al principio, como tratando de responder las preguntas, nos puede dar una ubicación de dónde estamos. Generalmente nosotros avanzamos en la vida cargando con muchas cosas que nos han marcado. Y de hecho lo que somos es el producto de nuestra crianza, de nuestra familia, de las experiencias que vamos teniendo, de las buenas y de las malas, del sufrimiento que tenemos, de las alegrías que tenemos. Y todo eso nos va formando. Muchas veces nosotros cargamos con ciertas experiencias que, no sé, hacen que crezcan raíces de amargura, por decirlo así. Que estemos insatisfechos con lo que tenemos ahora. Y queremos tener más. Y cuando tenemos más, no nos satisface porque no está ahí el problema en el tener. Yo creo que al final de cuentas esto se trata de ser. Más que de tener, ser. Y de eso se trata también hacer este ejercicio de autoconocernos, ¿no? De tener este tiempo a solas con nosotros mismos, de mirarnos al espejo y de preguntarnos, bueno, ¿quién sos? ¿Quién soy yo? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es el propósito de mi vida ahora? ¿Y qué me hace feliz? ¿Qué me hace llorar? Y bueno, si no han tenido el tiempo para hacer todas esas preguntas en esta situación, creo que aún lo tenemos, ¿no? Tomen un tiempo, reflexionen, porque como les digo, esto no se trata solamente de un mero ejercicio individual. Nosotros queremos ser sal, queremos ser luz en esta sociedad, pues nosotros también debemos de estar bien para poder ser sal, para poder ser luz. Quiero invitarles a que vayan a los grupos y puedan compartir eh, algunas de las experiencias o algunas de las cosas que escribieron en las preguntas que vieron al principio. Y comenten lo que ustedes quieran comentar, ¿no? Sobre algunos de los aspectos que más le tocó de responder esa pregunta. Fue muy valioso. Fue valioso poder escuchar a estos amigos, hermanos en este tiempo porque también nos identificamos con esos temores, con esas luchas, pero también con lo que debemos mejorar. Entonces, todos esos aspectos no son, no estamos fuera del margen y en lo personal me anima mucho y también me da esperanza
y me edificó también cómo se expresaban los demás. Y creo que fue muy puntual poder hablar también de cuestiones que nos duelen y apoyarnos con la escucha en este tiempo. No, yo quería decir que en mi grupo que estuve con Toto, charlamos de todo un poco, bastante interesante. Y una cosa que me llamó la atención es lo tremendamente real de estas preguntas para la realidad en la que uno vive. O sea, que no es que uno se abstrae de la realidad y dice, bueno, esto, no, esto tiene que ver mucho con la realidad. Y, por ejemplo, una de las preguntas que preguntaba, ¿qué me provoca dolor? Yo puse la injusticia porque no sé cómo está Guatemala, perdón, ahí en Centroamérica, todo lo que es El Salvador y eso, pero aquí, desde que se destapó la pandemia, han habido muchos casos de abuso sexual de niños, de feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera dolor, por lo menos a mí, me genera dolor la injusticia de la violencia así tan descontrolada. Gracias, Iván. Y sí, también acá en El Salvador, bueno, en Centroamérica, el tema de abuso sexual en niñez es grave y esta pandemia lo evidenció aún más. Y los feminicidios, terriblemente, todo este rollo que hay de decir o de desmeritar de que las mujeres son asesinadas porque estaban en el lugar equivocado, porque vestían de cierta manera, se ha caído porque ha sucedido en casa con las personas que deberían de amarlas. Y por supuesto que esas situaciones causan dolor, ¿no? Y provocan de que tengamos estos momentos de también preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Con este dolor, ¿qué podemos hacer también? Porque no solamente se trata de identificar el dolor, sino que de identificarlo y cómo eso también se puede volver materia prima para echar a andar. ¿Alguien más que quisiera comentar? Hola. Sí, bueno, yo quiero comentar algo que ahora recién se me ocurrió, como mencionar algo positivo, es que yo hacía tiempo estaba pensando en ir a un grupo de autoayuda para un problema puntual que yo tengo, y siempre salía del trabajo y siempre había una excusa para no ir, ¿no? Siempre, ay, hace frío, hace calor, no, estoy cansada. Pero con esto de la cuarentena, las reuniones las empezaron a hacer por Zoom, y hubo un día que así, parece de película, miré la publicación en Facebook y era en 5 minutos. Entonces hablé con mi contacto del grupo, que es una amiga que trabaja allí, le digo, mira, ¿puedo participar? Y ahí empecé. Y la verdad que sin la cuarentena creo que nunca hubiese empezado y estoy recibiendo la ayuda que necesitaba. Así que lo quiero mencionar como algo positivo de todo esto de la cuarentena, que ahora mientras todos hablaban del dolor y las situaciones complicadas que son reales, que capaz que también esto de hacer reuniones por Zoom, también a muchos les puede facilitar el poder acceder a la ayuda que capaz que de otra manera no podían, ¿no? Porque ahora, no sé, agarras el celular, te encerrás en tu cuarto, en el baño, y muchos tal vez pueden acceder a cosas que de otra manera no. Nada más, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar? Sí, hola. En nuestro grupo llegamos a algunas conclusiones ahí, más o menos de lo que más o menos pensamos algunos. Y una de las cosas que nos cuesta a veces son ver tipo todas las cosas positivas, lo que nos satisface, lo que nos hace orgullosos y eso, que a veces es lo que más nos cuesta ver, y muchas veces vemos las cosas a mejorar como más así. Pero también una conclusión que yo me quedo es que en realidad los cuatro estamos contentos en el momento que estamos, y vemos también el futuro como con cosas tipo para aprender, con cosas para hacer y como para seguir creciendo. Entonces, tipo, somos más chicos y un poquito más grandes, pero todos tenemos esa perspectiva del futuro, como esa esperanza de que seguimos creciendo y que estamos en un proceso y estamos contentos en el momento que estamos. Muy bien.
Qué lindo escuchar eso, Hugo. Y es cierto, generalmente nosotros nos centramos, cuando hacemos este tipo de ejercicio, nos centramos en lo que necesitamos mejorar y no tanto en lo que somos, en nuestras cualidades, porque qué difícil es hablar de nosotros mismos y hablar bien, porque somos muy autoritarios. Es, es eso, ¿no? De que nos hace como creer o pensar de que debemos ser mejores en todo. Y no necesariamente tiene que ser así, pues, porque somos humanos y la imperfección es marca de fábrica, ¿no? Y sí, claro que debemos de mejorar, pero no debemos de ser muy déspotas con nosotros mismos, ¿no? Sino que amarnos con lo que somos, aún con eso de que, con lo que necesita mejorar, pero también estar orgulloso de algunas cualidades que tenemos. ¿Alguien más que quisiera comentar? A mí me llamó la atención cómo me costó esta cuestión de identificar justamente esto que vos decías de algo en lo que uno se siente orgulloso, por como la connotación siempre que le damos a negativa al tema de uno sentirse orgulloso de, ¿no? Entonces ahí como esta tensión entre lo que aquel aspecto o realización que uno puede tener en la vida, de la cual se siente agradecido, bueno, ven, ni siquiera digo que uno se siente orgulloso, y esta cuestión también de la búsqueda de la humildad, ¿no? O de tener la visión correcta, apropiada, mesurada de uno mismo, y también de que en los logros no son cosas que hace uno solo, sino que también son parte de trabajos en equipo y sin lugar a duda del rol que juega Dios a través del espíritu que tenemos suyo en nuestra vida como cristianos, que produce en nosotros el querer y el hacer, ¿no? Entonces, eh, me parece eso bien interesante, cómo podemos construir una visión de nosotros mismos sana, donde damos espacio al error, pero también donde damos espacio a esto de sentirnos orgullosos de cosas que vamos logrando, ¿no? Ya sea a nivel de cuestiones del trabajo, del estudio, o que tienen que ver con nuestro carácter o con el desarrollo de nuestra familia. Muy bien. Ser consciente de eso, ¿no? Y no sentirse mal porque identificar de que tenés algunas cualidades. Eh, la- el error sería como identificar las cualidades y aprovecharte full de eso, ¿no? Porque sería muy mercantilista. Más bien, cómo estas cualidades son puestas al servicio del otro y cómo esta cualidad también ayuda a mejorar o ayuda a transformar también realidades. Eso es clave también en este proceso de autoconocerse. En mi grupo identifiqué algunas cosas eh, con las que me gustaría concluir. Y es de que como seres humanos somos seres contradictorios. Eh, la contradicción está presente, ¿no? En cada momento. Eh, decía Silvia, parece, perdón, Karina, mencionaba de que no iba al círculo de autoayuda porque o hacía calor o hacía frío. Y nosotros vamos por la vida así, ¿no? Eh, estamos en invierno, queremos verano. Estamos en verano, queremos invierno. Eh, estamos, alguien está casado, quiere estar soltero. El soltero quiere estar casado. Y así, ¿no? Gracias a Dios nosotros aquí en San Miguel, en esta parte del Salvador, es caliente todo el tiempo, todo el año, los 12 meses del año. La única diferencia es que 6 meses llueve y 6 meses no. Pero de ahí es lo mismo. No nos hace extrañar tanto el frío. Ya hace 20 grados y de verdad que se nos cae el mundo de frío. A lo que voy es que aún en esa contradicción, nosotros debemos de encontrar un punto de equilibrio que nos permita sentirnos satisfechos con lo que tenemos, sentirnos satisfechos o completos
con la etapa que estamos viviendo. Cada etapa tiene sus pesares, cada etapa tiene sus propias complicaciones, pero esa etapa también me está formando a mí para lo que más adelante puedo hacer. Y también dentro de esta situación nos hemos dado cuenta cómo a veces lo que creíamos que éramos apáticos, asociales, separados de la gente, que no queremos hablar, de que vamos en el tráfico y hay mucha gente. No sé, bueno, Toto conoce un poco el tráfico en El Salvador y, o sea, somos 6 millones de personas viviendo en un espacio muy pequeño y les digo que se topa uno en cualquier parte con alguien. Mucha gente, al menos desde acá de El Salvador, todos los días la gran queja es el tráfico. Mucha gente, qué barbaridad, que no sé cuánto. Pero con la pandemia, la gente comenzó a extrañar hasta eso. Estar en el tráfico o estar hablando con alguien. Porque nosotros somos seres sociales y necesitamos estar en contacto con. Y aunque las plataformas digitales nos ayudan a comunicarnos, no es lo mismo que un apretón de manos, no es lo mismo que un abrazo, no es lo mismo que escuchar la voz personalmente, ¿no? De estar ahí frente a frente. Cómo estas situaciones también nos permiten identificar que por ser seres sociales, también nos facilita la oportunidad para poder comunicar evangelio. Y muchas veces, aunque lo pasamos por alto, no es necesariamente hablar de evangelio, es con lo que hacemos, con las acciones que ejecutamos cada día. Así también se hace evangelio. Y nosotros, en esta misma situación del día a día, del ir y venir del ajetreo cotidiano, muchas veces olvidamos que compartir con otro, que sentarse con otro, que escuchar al otro, es reconocerlo también como persona, como alguien que sufre, como alguien que también está en alguna búsqueda. Y creo que al final esta cuarentena nos puede enseñar a eso, ¿no? Hay muchos filósofos, Han, este surcoreano, que dice que vamos a salir igual de esto, ¿no? De esto no va a cambiar. Y probablemente tenga razón en algún sentido. Pero creo que nosotros que somos cristianos, que tenemos la guía de su espíritu, algo debe de cambiar en nosotros también. Algo nos debe motivar a ser diferente. Y gracias a Dios que tenemos vida, contamos con vida. Y cuando hay vida, siempre se puede hacer algo. Siempre se puede transformar algo. Y mientras haya vida, entonces podemos hacerlo. Dios nos da siempre segundas y terceras oportunidades y todas las oportunidades que queramos. Siempre y cuando reconozcamos que en algo hemos fallado. Y por eso es importante este tipo de ejercicio de autoconocernos, porque nos permite hacer un parteaguas y decir, en el 2020 actué así, hasta el 2020 actué así. Del 2020 para adelante lo haré de otra manera. Y cada cierto tiempo vamos a, bueno, tener este tiempo, este esfuerzo para seguir creciendo como persona, no desde la individualidad, sino que para que mi individualidad sea un aporte también a la colectividad, a la comunidad. Y al final también eso es evangelio, ¿no? Ahí se manifiesta en lo que hacemos por los demás. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a Toto por la invitación y lindo también. Bueno, con Toto nos conocemos desde el 2009 en nuestro encuentro de obreros y hemos caminado mucho, hemos crecido juntos en esto. Me siento alegre